¿Alguien tiene alguna respuesta? Ninguno. Ningún voto. Eso me decía una vez un profesor, me parece que era uno de los grandes maestros, el doctor Ruiz Eldres, Alberto Ruiz Eldres, que falleció hace poco. Constitucionalista, uno de los autores del prólogo de la Constitución de 1979, me decía: Álvaro, en los directorios de las AFP, los dueños de la plata no tienen un solo voto. Pregunta para el debate, ¿no? Decía también entonces que resolver las carencias institucionales tales como la insuficiencia de recursos públicos, la inequidad y la ineficiencia de la gestión. Tenemos que ser autocríticos, tenemos que mejorar la gestión de salud, tenemos que mejorar la gestión también del Ministerio de Salud, porque nosotros queremos decir que esta institución tiene que ser eficiente para dar un buen trato a los pacientes y a las familias de los asegurados. Entonces, al terminar mi intervención, decimos que estas carencias institucionales tienen que ser superadas con trabajo arduo, por supuesto. Este sistema debe servir a la universalización de la cobertura objetiva y subjetiva. Un régimen de seguridad social de naturaleza pública y obligatoria para todos como base del sistema, pero que no excluye la posibilidad de complementos voluntarios. Tampoco no podemos ser tan dogmáticos, ¿no? El que puede, que tenga un seguro complementario, pero que todos tengan derecho a la seguridad social universal. En cuanto el Estado conserva la responsabilidad de administrar el Sistema Nacional de Seguridad Social y asegurar que los agentes del sector privado no pongan en peligro un sistema de seguridad social en condiciones de igualdad suficiente, al alcance de todos y accesible. Financiamiento y prestaciones contributivas y no contributivas. La base del modelo debe seguir siendo el financiamiento y las prestaciones contributivas, trabajo decente, según señala la OIT. Sin embargo, la necesidad de extender la cobertura implica recurrir a estrategias no contributivas. Solamente lo contributivo en un país sin pleno empleo es imposible. Entonces, lo no contributivo tiene que también una suma, lo contributivo con lo no contributivo o impositivo. Los sectores de pobreza extrema y de pobres tienen que tener la atención del Estado. Yo quisiera terminar entonces mi intervención agradeciendo la invitación de Foro Salud por esta invitación. Estamos en un proceso de cambios en el país. Después de mucho tiempo, estamos dejando atrás esa onda ultraliberal y neoliberal que quiso privatizar todo en el país. Es una tarea difícil, compleja, un tema de correlación de fuerzas, un tema de debate ideológico, pero yo quisiera terminar mi intervención para que ustedes me acompañen diciendo: ¡viva Foro Salud! ¡Viva la seguridad social! ¡Vivan nuestros distinguidos hermanos de Latinoamérica! ¡Viva el Perú! ¡Viva UNASUR! Bien, queremos agradecer al doctor Álvaro Vidal. Quiero agradecer a todos los participantes de esta importante mesa de diálogo. Habíamos planificado 1 hora y ya hemos consumido alrededor de 2 horas, debido, como ustedes lo han estado escuchando, la importancia del tema. De tal manera que, debido a el tiempo escaso, los organizadores nos han dicho que vamos a tener que no hacer el ciclo de preguntas, ¿sí? Porque tenemos que pasar inmediatamente al acto inaugural. Yo me permitiré solo, a modo de una breve síntesis, dejar unas 2 o 3 ideas respecto a lo que han manifestado nuestros panelistas o nuestros participantes en la mesa de diálogo. Se han presentado acá algunos modelos de sistemas universales de salud, tanto los modelos universales vía acceso universal, vía universalismo con enfoque de derechos, y la otra alternativa vía aseguramiento universal. 2 caminos que persiguen el mismo objetivo, 2 entradas diferentes para alcanzar lo que los países quieren
hacer: lograr que toda su población tenga derecho y acceso a atención de salud. Y aquí tenemos los ejemplos diferentes de los países. La segunda idea es que el tipo de sistema de salud que adopta un país es una decisión fundamentalmente política. Depende del proyecto político de cada país. Y que los principales actores en la construcción de los sistemas universales de salud es el Estado, como el principal y fundamental garante de que se pueda cumplir con el derecho a la atención de salud, y el otro actor fundamental es la participación y la vigilancia ciudadana que haga que se cumplan esos derechos que el Estado tiene que garantizar. Que la universalización de la atención de salud no solo debe entenderse como la atención primaria o la promoción de la salud, sino que debe incluir, además de la atención primaria, la promoción de la salud, debe incluir la atención gratuita y universal de aquellas enfermedades que son de alto costo y significa un grave impacto para la economía de las familias. Y que finalmente hay que tener claro que el objetivo central de los sistemas universales de salud es la gente, las necesidades de salud que tienen las personas, y sobre eso no debería haber un limitante de términos presupuestarios. Finalmente, otro final es una información respecto a lo que el Organismo Andino de Salud está haciendo en estos últimos meses, recogiendo el interés de los países a nivel andino de construir sistemas universales. En este momento lo están construyendo o lo están fortaleciendo a nivel andino todos los países. Creemos que es obligatorio el acompañamiento técnico a estos procesos y creemos que una de las alternativas que puede ayudar es construyendo también observatorios de sistemas universales de salud que puedan ir viendo cuál es el grado de avance, que nos permita ir viendo cuáles son las necesidades de acompañamiento técnico y político que requieren los países para ir avanzando en forma conjunta. Muchas gracias a nuestros participantes. Levantamos la mesa para la sesión inaugural. Durante el día hemos tenido varias intervenciones de Armando, José León, Álvaro Salas, de parte del doctor Álvaro Vidal, y en los talleres y las sucesivas reuniones que hemos ido teniendo, hemos ido conversando y dialogando sobre la importancia de la lucha por sistemas universales de salud. Creo que esa es una de las banderas que deberían unificar, deberían unir a todo el movimiento ciudadano del país. Y desde esa perspectiva nosotros hemos venido trabajando durante estos años por tratar de desarrollar en el país una corriente política sanitaria que tenga como objetivo la reforma del Estado en salud. Yo quiero anunciarles que en términos políticos, en la Comisión de Salud del Congreso se ha iniciado ya esta discusión de manera abierta. Ya ha habido un primer taller que se llamó reforma del sistema de salud. Ya se ha formado incluso una comisión ad hoc para apoyar el proceso de elaboración del dictamen de la propuesta de reforma que saldría en el debate de la Comisión de Salud del Congreso. La propia Comisión de Salud del Congreso ha aprobado una moción por unanimidad del conjunto de fuerzas políticas para emprender, acometer en hacer una ley y un conjunto de iniciativas legales adicionales para que logremos la reforma del sistema de salud. Eso es una victoria, un logro que tenemos nosotros como sociedad civil, porque hemos colocado este tema
en la agenda política, hemos colocado este tema a nivel de decisión de gobierno. Y también hay un escenario importante. Ha ganado una fuerza política las elecciones últimas en nuestro país, que ha prometido, incluso expresamente, en la propuesta de plan de gobierno, en el documento de plan de gobierno, plantea que los referentes en términos de propuestas e iniciativas para ser presentadas a nivel del Congreso de la República están en Foro Salud. Y eso está expresamente planteado en el plan de gobierno del presidente Ollanta. Y esperamos que ese plan de gobierno sea el plan de gobierno que se ejecute y en el campo de la salud sean esas las orientaciones políticas centrales. También tenemos lo importante de algunos acuerdos que hemos avanzado en el país. Tenemos el acuerdo nacional, como bien lo dijo el doctor Álvaro Vidal, que plantea como un acuerdo de todos los partidos políticos de consenso de hacer un proceso de transformación del sistema de salud y de permitir un acceso universal, integral y gratuito a todos los peruanos. Tenemos adicionalmente el acuerdo de los partidos políticos, que se firmó el año 2006, que también plantea una hoja de ruta en el sentido de cómo lograr la universalización de la salud. Pero para ahondar más, tenemos pactos, convenios internacionales en derechos humanos, como bien se ha recordado también en esta reunión, y que hacen de un ideario, de una base conceptual, de una base teórica y una base de compromisos que nos deben de empujar realmente a impulsar un proceso de reforma. Creo que estamos en el escenario político más óptimo para este proceso. Hoy se ha hablado también de las oportunidades y de los momentos políticos. Y creemos que con este gobierno tenemos las mejores opciones para avanzar de manera decidida en el proceso de reforma del Estado de Salud. Pero para que eso se cumpla, es importante levantar un movimiento ciudadano amplio, movilizado, activo, y que esté vigilante y que cumpla y que haga que este gobierno cumpla sus compromisos con los ciudadanos. Porque esto ha sido también materia del discurso, por ejemplo, del 5 de junio, en la celebración de la victoria en segunda vuelta del ahora presidente Ollanta, diciendo que lo que se propone es hacer sistemas universales de salud. Entonces, esto ha sido ya materia del discurso oficial del gobierno. Entonces, acá lo que cabe es cómo nosotros aprovechamos esta oportunidad política. Y Foro Salud, con toda la acumulación que tiene, y todos los movimientos ciudadanos, y todos los amigos que ahora están en los distintos niveles de gobierno, hacemos y generamos las condiciones para que este cambio en salud sea propicio. Voy a dar algunos elementos que son importantes tenerlos presentes, todos los conocemos, pero como una base importante de los problemas que estamos viviendo, observando en el campo de la salud. Pasamos. Un primer elemento, nosotros hemos dicho claramente que nuestra propuesta de reforma basa en el enfoque de derechos humanos. Ya se ha dicho, no voy a ahondar más, la salud es un derecho humano fundamental y tiene que ser garantizado por parte del Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho. Hemos dicho, también se ha planteado el tema determinante de la salud. O sea, un proceso de reforma de la salud tiene que lograr disminuir las injusticias sociales, las inequidades, las desigualdades, romper con las desigualdades en nuestro país, no hacer que, por ejemplo, en Huancavelica, por ser de Huancavelica, una persona que nace en Huancavelica tenga 61 años de esperanza de vida y una persona que nace en Lima tenga 79 años de esperanza de vida. No hay explicación biológica, anatómica, para que esto suceda. La única explicación es de carácter político. Tiene que ver con el desencuentro de las opciones políticas que han estado gobernando en nuestro país con respecto a las necesidades, con respecto a la población. Y ese desencuentro ha hecho que esta injusticia se instale y tengamos un país con esos niveles de desigualdad que se expresa también en mortalidad materna, se expresa en mortalidad infantil, se expresan en las escasas oportunidades que tienen los ciudadanos de determinadas regiones para poderse insertar y poder estar incluidos. Y por gusto, en nuestro país, el tema de inclusión social no ha sido un discurso que ha calado en nuestra sociedad, porque en este país tenemos cerca de 80-90% de excluidos de la riqueza del país y tenemos apenas un 10 a 20% que se sienten incluidos en términos del país porque gozan de los beneficios del desarrollo del país y el resto
no gozamos de esos beneficios, a pesar, como bien lo dijo Álvaro Salas hace un rato, Costa Rica no tiene petróleo, no tiene minería, pero tienen gente que está sacando adelante su país. Acá tenemos petróleo, tenemos minería, pero no tenemos gente que esté sacando adelante el país porque hay un problema de falta de educación, un problema de falta de oportunidades, una serie de problemas que tienen que ver con que el Estado priorice al ciudadano como elemento principal de aporte, de capacidades para construir un país más solidario y más justo. Tenemos el otro enfoque importante para nosotros, es el enfoque de género, el también disminuir las desigualdades que tienen que ver en relación al sexo. El otro enfoque es el de interculturalidad, que es el diálogo entre las distintas culturas. O sea, la interculturalidad no implica darle la razón a una cultura, sino cómo dialogan las diversas culturas de tal manera que nos permite tener acercamientos, puntos de vista más o menos próximos y que nos permita una comprensión de cada uno de los actores. Pasamos a la siguiente. Por eso, ¿qué garantías debe tener este sistema de salud? Una garantía, acceso universal. Y en el periodo anterior de gobierno se nos había planteado como que el aseguramiento universal es el derecho que tienen las personas. Y varias veces, y Foro Salud ha encabezado una discusión con la anterior gestión, con el anterior ministro, de aclarar justamente que el problema no es aseguramiento universal, el problema es el acceso, el derecho que tienen, el derecho humano es acceder en la oportunidad y calidad cuando las personas lo requieran. Ese es el derecho humano. Porque ¿qué hacemos repartiendo boletas diciendo todos están asegurados en Huancavelica? Según el gobierno, el 90% de los ciudadanos están asegurados. En Ayacucho, 85%. En Apurímac, cerca del 90%. Bueno, tenemos tantos asegurados y en Huancavelica tenemos los índices de pobreza, los índices de exclusión más altos. O sea, ¿qué le han dado? Le han dado un papelito a las personas, pero cuando van a los servicios no hay médicos, no hay enfermeras, no hay medicamentos, no hay una serie de elementos que pueden permitir a estas personas mejorar sus condiciones de salud. Entonces, el derecho no es a estar asegurado, el derecho es acceder en la oportunidad y calidad. El otro tema que nos parece importante, el acceso tiene que ser integral. Tiene que ser integral, trabajar desde un enfoque también de la resolución del problema de manera integral. No solamente paliar la enfermedad, sino resolver también las causas que lo generan. La lucha contra la tuberculosis no puede ser solamente darle medicamentos a las personas. Tiene que ver también las condiciones en las cuales las personas viven. El hacinamiento, la exclusión, falta de trabajo, alimentación inadecuada. O sea, tiene que trabajarse de manera integral un enfoque de esta naturaleza y no quedarse solamente en el tratamiento, como muchas veces, como se viene haciendo en estos momentos. Y lo otro es el concepto de dignidad. El acceso tiene que ser digno, de respeto integral a la persona, independientemente de su condición económica, social, orientación sexual, género, cualquiera sea la condición de la persona tiene que ser respetada. Y por eso nosotros abogamos por el respeto y por la dignidad de la persona humana, como tal como lo señala la propia Constitución Política en su artículo 1, que dice: la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Si es el fin supremo de la sociedad y el Estado y la sociedad tienen que hacer todo lo posible por respetar la dignidad, por respetar a las personas y por lo tanto valorarlas como seres humanos con todos sus plenos derechos. Bueno, acá tenemos algunos datos, yo voy a destacar algunos nomás de acá para no agotar mucho. Uno primero, como todos conocemos, nuestro gasto en salud bordea el 4.9% del PBI. Pero de ese gasto de salud, el Estado solamente asigna 1.6 a 1.7 del PBI. En América Latina, en los otros países, la asignación está llegando a 3.5 o 4% de parte de los recursos públicos. En el Perú, apenas 1.6, 1.7%. Por eso que en lo que nos presenta el doctor Álvaro Vidal ahora, lo dice muy claramente. El gasto de bolsillo es el principal sistema de financiamiento en el país. Si el gasto de bolsillo va a ser el principal sistema de financiamiento en el país, estamos arruinados porque simplemente en un país con altos niveles de exclusión no hay capacidad para atender los problemas. Y ahora vamos a presentar alguna información sobre eso. Tenemos además que todavía se siguen muriendo mujeres por problemas asociados al parto. 103, que es el promedio nacional, pero hay regiones como Huancavelica, Puno y otras
que pasan de las 200 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. A estos problemas que todavía no hemos podido resolver, como la muerte de más de un centenar de niños en las zonas altoandinas, producto del friaje, producto de la neumonía, y que no es la neumonía ni el friaje que los mata, sino es la exclusión, es la indiferencia del Estado. Frente a estos problemas que todavía tenemos el dengue, malaria, todas las enfermedades metaxénicas que están presentes en nuestra sociedad. Frente a todos estos problemas, ahora cada vez más crecientemente, producto del proceso de transición demográfica, tenemos un fenómeno de acumulación epidemiológica que ha hecho emerger con mucha presencia todo lo que son las enfermedades no transmisibles y que ahora también son causa de muerte. 2.800 mujeres se mueren por producto del cáncer de cuello uterino. Más de 40.000 personas al año se mueren por problemas del cáncer. Todos estos problemas que podrían ser tratados, donde en muchos de estos casos la ciencia médica, la medicina ya hizo su trabajo en términos de conocimiento científico, en procurar el tratamiento, en procurar la recuperación, pero que son inaccesibles para las personas por los altos costos que significa, en el caso de estas enfermedades no transmisibles, los altos costos que significan los tratamientos y por lo tanto se convierten en causa de muerte y que nosotros muchas veces no nos escandalizamos, los vemos cotidianamente en nuestro barrio, en nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, lo vemos cotidianamente, pero no reaccionamos frente a esos problemas. No hacemos un conjunto de política para ver qué hacemos frente a ese problema. Nosotros, como bien lo dijo, y yo lo cito siempre, Ariel Frisancho, nuestro coordinador electo, cuando él frasea este concepto, dice, ¿cómo mucha gente se movilizó para defender la vida del perro Lai Fun y la gente no se moviliza para defender la vida de seres humanos también, que tienen los mismos derechos y no nos genera indignación y capacidad de respuesta y capacidad de movilización? Lo vemos cotidianamente y no reaccionamos frente a esos hechos. Y eso es lo que nosotros, es esa capacidad de indignarnos, como bien se ha dicho, es una capacidad que tenemos que tener en la sociedad. No podemos ver esto pasivamente, no podemos ser indiferentes frente a esta situación. Pasamos a la siguiente. Entonces, las características que ya muchas veces también lo hemos dicho, tenemos un sistema de salud desfinanciado, discriminatorio, excluyente, inequitativo, fragmentado, basado en el gasto de bolsillo y preeminentemente desde un enfoque biomédico, básicamente concentrado en la enfermedad. Y eso es lo que tenemos que superar. Estos 5 años de gobierno tienen que ayudarnos a sentar las bases de un proyecto político nacional sanitario. Estos 5 años tenemos que lograr construir un pacto social y un pacto político por la universalización de la salud y por empezar a establecer una hoja de ruta de transformación del sistema de salud. No se va a hacer en 5 años. Costa Rica nos ha planteado muy bien el doctor Álvaro Salas el tiempo que está llevando ese proceso. Pero nosotros no hemos siquiera iniciado, no hemos puesto todavía la primera piedra. Estamos con un sistema sin rumbo, no sabemos hacia dónde va nuestro sistema de salud. No tenemos una idea común como sociedad hacia dónde debemos apuntar como sistema de salud. Y la idea es que esto debe producir ese acuerdo político. En este periodo tenemos que producir ese acuerdo político. Un pacto que haga que eso sea una política de Estado, no de gobierno, de Estado, que se sustente fundamentalmente en la participación ciudadana. El sistema de salud ya han acometido en esa tarea, no lo van a transformar la clase política. El sistema de salud lo vamos a transformar nosotros, los ciudadanos, si es que acometemos la tarea de que necesitamos cambiar realmente este proceso. Y entonces está en nuestros hombros la responsabilidad de transformar este sistema de salud. No está ya, hace tiempo, han demostrado su ineficacia, su ineficiencia, los partidos políticos en el país. Si no logramos nosotros como ciudadanos tener la capacidad de movilizarnos, tener la capacidad de incidencia política para lograr la transformación de este sistema de salud, los políticos por sí solos no lo van a hacer. Tenemos que arrancar estos compromisos. Tenemos que lograr que se comprometan de manera efectiva a este proceso de cambios. Y eso ya lo estamos viendo. ¿Cuánta importancia tiene salud, por ejemplo, todavía para algunos
que están en este momento en el gobierno. ¿Cuánta importancia tiene la sociedad civil para algunos que están en el gobierno? Yo quiero felicitar con toda sinceridad al doctor Álvaro Vidal, estar presente, habernos acogido en este local. Acometemos la tarea de que necesitamos cambiar realmente este proceso. Y entonces está en nuestros hombros la responsabilidad de transformar este sistema de salud. No está ya, hace tiempo, han demostrado su ineficacia, su ineficiencia, los partidos políticos en el país. Si no logramos nosotros como ciudadanos tener la capacidad de movilizarnos, tener la capacidad de incidencia política para lograr la transformación de este sistema de salud, los políticos por sí solos no lo van a hacer. Tenemos que arrancar estos compromisos. Tenemos que lograr que se comprometan de manera efectiva a este proceso de cambios. Y eso ya lo estamos viendo. Cuánta importancia tiene salud, por ejemplo, todavía, para algunos que están en este momento en el gobierno. Cuánta importancia tiene la sociedad civil para algunos que están en el gobierno. Yo quiero felicitar con toda sinceridad al doctor Álvaro Vidal, estar presente, habernos acogido en este local y tener el apoyo decidido de salud para hacer este tipo de eventos y hacer este proceso, esta discusión y trabajar y trazar una estrategia. Pero hay muchos, ustedes verán, a los cuales hemos invitado y que lamentablemente no se han hecho presentes. Creo en ese sentido, ya que el doctor Vidal siempre pidió aplauso para muchas personas, pedirle un fuerte aplauso para el doctor Vidal y reconocer en su persona este proceso. ¿Cuáles son los problemas, cómo las personas afrontan estos problemas? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Por ejemplo, frente a enfermedades no transmisibles, tenemos que cerca del 28 a 30% de peruanos, cuando tienen un familiar en esta condición, simplemente no puede hacer nada, porque no tiene la capacidad para responder frente a este problema. Tenemos que otros acuden a préstamos, otros restringen gastos. Si tenían un hijo en la universidad y tenía que pagar, ya no va el hijo a la universidad porque tienen que pagar el tratamiento del hermano. O sea, restringen sus economías, ven desfinanciados, se convierte literalmente en una catástrofe familiar, un problema de este tipo. Y solamente el 1% recibe apoyo del gobierno. Entonces, ¿qué pasa cuando un ciudadano tiene un problema de cáncer, necesita de válvula de Pudens? ¿A dónde va? Se va a los canales de televisión, a ver si alguna persona caritativa le dona la válvula de Pudens, alguna persona le ayuda con el cáncer, le ayuda con la operación. O sea, visto la salud como una caridad y no como un derecho. Algunos tienen que ir a bailar por un sueño. Varios de los casos del baile por un sueño es para que mi padre sea tratado con tal enfermedad, para que mi madre sea tratada. O sea, esa es la forma como enfrentamos y esa es la forma que tenemos que superar. Así no puede ser tratada la salud del pueblo y tenemos que cambiar esa lógica. Entonces, solamente para ver algunos casos, por ejemplo, en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, ¿cómo se plantea el tema de la cobertura para enfermedades oncológicas? Ustedes ven cáncer de mama, han hecho toda una descripción del cáncer de mama, cuáles son las características y todo, y al final dicen, ¿qué es lo que se comprometen a dar de prestaciones? El diagnóstico. O sea, solamente te van a poder diagnosticar que tienes cáncer de cuello uterino y luego, como tenemos un gran mártir de la medicina, a lo Carrión, escribir de cómo evoluciona la enfermedad en tu cuerpo, porque el sistema no puede responder frente a eso. Lo mismo pasa, pasamos a la siguiente, el cáncer, neoplasia de colon, el cáncer de mama, o sea, todos están en la misma situación. Este gobierno ha dicho que va a financiar esas prestaciones. Esperamos que eso se exprese en el presupuesto. Nos han dicho que en el presupuesto hay 500 millones de soles para atender este problema. Esperamos que eso se cumpla y esperamos que en el Congreso de la República, o si viene alguna crisis económica, lo primero dicen, bueno, entonces ya no financiamos el cáncer. O sea, una crisis económica como pasó ya en nuestro país, inmediatamente lo primero que recortan es la salud de la gente, el acceso a la salud de la población. Pasamos, bueno, y acá tenemos algunos temas del tratamiento. ¿Cuánto cuesta el tratamiento frente a un cáncer a la laringe? Según cifras dadas por el Ministerio de Salud, en el trabajo que realizaron el año pasado sobre enfermedades oncológicas y compra de medicamentos, encontraron que para el cáncer que afectan a las células de la mucosa, de la boca, garganta o laringe,
el tratamiento mensual es de 16.178 soles. ¿Qué familia puede hacer esto? Y así tenemos 9.000 soles, 4.000 soles, o sea, es inaccesible para las personas. Este tema no se va a resolver a estos precios, nosotros no vamos a poder. Toda persona que tenga estos problemas no vamos a poder tratarlas. Y acá también tenemos que entonces trabajar otros esquemas. Armando nos ha hablado mucho de esta experiencia. La lucha por la salud, por el derecho a la salud, no es una lucha nacional, es una lucha global. Porque los poderes de la industria farmacéutica no son nacionales, son globales. Han establecido una serie de protecciones de propiedad intelectual, como bien han discutido en la mesa de medicamentos ahora, que hace cada vez más difícil el acceso a las medicinas. Y por lo tanto, si nosotros no vulneramos ese poder, si nosotros no atacamos ese poder y hacemos que la ciencia y la tecnología esté al servicio de los ciudadanos y por lo tanto aplicamos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice muy claramente que toda persona tiene el derecho al acceso a la ciencia y la tecnología, si nosotros no atacamos ese tema, no vamos a poder, no hay sistema de salud que lo soporte. Y esto no es una lucha solamente de los países como los nuestros, como Perú, es un problema también de los sistemas de los países desarrollados. Y tenemos que lograr un acuerdo global, la sociedad civil, tenemos que lograr un acuerdo global a nivel de todos los estados, los países, las naciones amigas, a trabajar una postura internacional para ver cómo vulneramos el poder de la industria farmacéutica que hace inaccesible el acceso a los medicamentos. Y eso es un tema que debemos enfrentar, o sea, un proceso de reforma del Estado en el país tiene también que tener claro que es también dentro de una lucha internacional y una lucha global. Y eso es, nosotros ya no podemos seguir pensando solamente a la interna, sino pensamos de los procesos que hay también globalmente y con los cuales tenemos nosotros que apuntalar y articularnos como sociedad civil, como movimiento ciudadano y como nación. Pasamos al siguiente. Entonces, ¿cuál es el reto que estamos enfrentando? ¿Cuál es el reto que vamos a salir de esta quinta conferencia? El reto que tenemos que acometer es cómo establecemos una estrategia para alcanzar la reforma del Estado en salud. Y eso está en la declaración política y yo espero que todos veamos acuciosamente esa declaración política porque tenemos que acometer esa tarea. Foro Salud tiene que tener muy claro un lineamiento político, estratégico de comportamiento en los próximos años para hacer acción política a favor del cambio y la transformación del sistema de salud. Hemos ido transformando desde un movimiento académico a un movimiento social y político. Y creo que en ese proceso de transformación, como bien lo dijo también Armando hoy en la mañana, en ese proceso de transformación tenemos que acometer tareas que tienen que ver con acción política. Nosotros hacemos política. Nosotros no somos un movimiento apolítico, nosotros hacemos política, pero política para cambiar los sistemas a favor de los ciudadanos. No somos un movimiento ideológico partidario, es un movimiento político-social. Y siendo un movimiento político-social plural además, pero tenemos que lograr un gran consenso político en la sociedad que nos permita apuntar a este proceso de reforma. Pasamos a lo siguiente. Sí, bueno, entonces los principios que estamos planteando ahí están en el proyecto de ley, solamente quiero reiterar algunos que son importantes. El concepto básico, nuestra propuesta de reforma está concentrada, está orientada a la universalización de la salud. Ninguna persona debe quedarse fuera del sistema, y menos por falta de dinero. Ninguna persona debe morir cuando se puede salvar las vidas de las personas. Y tenemos que hacer todo lo posible para alcanzar ese objetivo. Como bien lo dijo en algún momento en su exposición el doctor Álvaro Vidal, hay un concepto famoso que se llama el concepto de progresividad que está en los acuerdos internacionales de derechos humanos. Estos derechos serán asumidos progresivamente, pero muchas veces el concepto de progresividad ha servido para no hacer nada. Y nosotros queremos claramente delinear una hoja de ruta, una orientación, caminos con plazos, con metas, con objetivos, con recursos para alcanzar esa universalidad. Para alcanzar eso.
Como sociedad civil no podemos decir, nosotros, bueno, está bien, solamente el 80% y el 20% que quede fuera. Estamos decidiendo sobre vidas humanas, sobre personas. Y nosotros no podemos ser un movimiento que ponga sobre la base de la exclusión, que hay que focalizar, que solamente esta partecita, ya luego en algún momento se hará lo demás. Tenemos que demostrar a la interna que el problema de la reforma de la salud y la universalización no se logra, no porque falten recursos, porque si el Estado peruano elevara al 7-8% el gasto del PBI en salud, tendríamos por lo menos mucho más recursos y muchas más personas incluidas para atender la salud de la población. Si el Estado peruano hiciera una reforma tributaria, elevara la presión tributaria de 15%, que es una de las más bajas de Latinoamérica, por lo menos a 25-30%, tendríamos muchos más recursos para atender la salud. Si elimináramos todas las condiciones de corrupción, como se ha dicho también, tendríamos muchos más recursos para atender la salud. O sea, no podemos caer en la trampa de que no hay plata, porque ese es el argumento que siempre nos dicen desde el Estado, de los gobiernos. No, no hay dinero. Y tenemos varias otras fuentes, varias personas, grupos económicos que no están aportando lo que deben de aportar, y si nosotros no logramos que estos grupos económicos aporten lo que deben aportar, no vamos a poder hacer cambios importantes en el campo de la salud. O sea, la salud se define no en el terreno médico, se define en el terreno político y que tiene que ver de cómo tenemos la capacidad suficiente para poner como sentido común que quien más tiene que pagar más y quien menos tiene paga lo que puede, pero no se le excluye del sistema de salud. Y eso es lamentablemente lo que viene pasando, y lo que hay que superar es ese paso, es el que tenemos que dar. Y por eso colocar este tema de salud no es colocar esta discusión en el ámbito de los médicos, de las enfermeras, de las obstetrices, de los tecnólogos. Esto es colocar el debate en el ámbito de la ciudadanía y de la sociedad. Porque el problema de salud no es un problema sectorial. Nosotros por eso no estamos aspirando a hacer una reforma del sector salud. Estamos aspirando a hacer una reforma de salud en el Estado y que sea el conjunto del Estado que atienda a la salud, desde un enfoque de determinantes, como lo hemos dicho. Porque ¿qué cosa llega al sector salud? Llegan los daños y muchas veces las tareas que no han cumplido otros sectores. Y como los otros sectores no han cumplido adecuadamente su tarea, viene como una persona con accidente, producto de un accidente de tránsito. Viene como una persona herida, contusa, producto de la violencia familiar o de la violencia social. Viene como un problema de embarazo de adolescentes, producto de la inequidad, la falta de oportunidades, la falta de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y una serie de otros temas. O sea, la no acción de los otros sectores es el que trae los problemas. El no cumplimiento de las medidas ambientalistas de protección del ambiente vienen como problemas de salud también a los servicios. Y entonces, por eso es que es importante acometer una tarea del conjunto del Estado y no solamente del sector salud. Por eso nosotros no estamos postulando a plantear una reforma del sector, sino una reforma del Estado. Que es lo que cambiar, como bien lo dijo Armando, plantear una reforma por la universalización significa ser un país democrático, un país con participación, un país que cambia las lógicas de los poderes. Por eso nuestra lucha también está en ese sentido. Nuestra lucha no es solamente por hacer algunos cambios cosméticos al interior del Estado, porque haya personas que te reciben y te reciben amablemente. No solamente es nuestra lucha por eso, sino por ver el conjunto de la dinámica que ocurre en la sociedad y que plantea todos los problemas que cotidianamente se presentan. Pasamos. Y entonces, nosotros aspiramos a que el Perú tenga un sistema de salud, un sistema nacional de salud. Un sistema nacional de salud que integre al conjunto de instituciones. 24, nos ha dicho Antonio Mesa Cuadra, diversas instituciones que cada uno opera por su cuenta. Varios actores decisores detrás del sistema, sin autoridad sanitaria, donde el Ministerio de Salud permite, por ejemplo, que sigan funcionando hospitales del CISOL sin tener todavía
historias clínicas. Que se llamen hospitales de solidaridad cuando son contenedores. O sea, seguimos con un sistema fragmentado, con poca rectoría y poca autoridad. Y ese es un tema que tiene que resolverse. Pero a la par, también necesitamos un proceso de descentralización, pero necesitamos construir sistemas regionales de salud. No que el gobierno regional se encargue de la salud, pero solamente de las unidades prestadoras de salud que antes estaban en el Ministerio de Salud, y por otro lado están yendo a las otras instituciones. Necesitamos construir sistemas locales de salud y que en todos estos niveles haya participación activa de los ciudadanos. Pasamos a la siguiente. Por eso, en términos del sistema de salud, nosotros aspiramos a tener políticas sanitarias sostenibles, que sean políticas de Estado. Para garantizar que sean políticas de Estado necesitamos el involucramiento y la participación de los ciudadanos. Y por lo tanto estamos aspirando a que en esta propuesta de reforma que estamos presentando, a que se instale el Congreso Nacional de Salud, donde participen 1/3 representante de los ciudadanos, 1/3 representante de los diversos niveles de gobierno y 1/3 de representantes de la autoridad de salud. En estos 3/3 se decidan políticas consensuadas y que se garanticen como políticas de Estado. Nosotros hace tiempo hemos hecho un pronunciamiento y hemos pedido que la actual gestión del Ministerio de Salud convoque un Congreso Nacional. Le hemos pedido que sea para marzo, abril. Lamentablemente todavía no vemos ningún paso en ese sentido. Porque un Congreso Nacional de Salud debería ser al inicio de la gestión, donde delineemos cuáles son los pasos que se van a dar en el periodo de gestión, a la mitad de la gestión poder evaluar de estos procesos y al final de la gestión decir qué no se hizo y qué debe hacerse en el próximo periodo de gobierno. O sea, debemos tener la posibilidad de darle continuidad. Y la continuidad de las políticas no va a venir de la voluntad de los gobernantes, sino tiene que ser producto de la vigilancia y la participación ciudadana. Esa es la tarea. Y por eso que tiene que haber una representación amplia de los ciudadanos en todos estos espacios de gobierno. El financiamiento, como yo le he dicho, o sea, tiene que elevarse el gasto en salud, tiene que haber una reforma tributaria. Coincidimos ahí plenamente con lo presentado por el doctor Vidal, un fondo público unificado, solidario, y que deban, y también estamos abogando nosotros porque haya impuestos a los productos nocivos para la salud, como son las gaseosas, grasas trans, comida chatarra, todos esos alimentos que producen daños a las personas, deberían de pagar impuestos y deberíamos hacer lo posible porque sean inaccesibles para las personas y más bien reducir los impuestos a la alimentación saludable, a la alimentación que puede generar mejores condiciones de vida, a la alimentación que puede ayudar más a disminuir la diabetes, la hipertensión, los problemas crónicos que están presentes en nuestra sociedad, es más del 70% de la carga de morbilidad. Y entonces el otro tema es cómo organizamos la red prestacional, y ahí la idea es que haya integración. No es posible que una persona que está asegurada, que se atiende en el sector privado, porque si no tiene otro recurso, se atiende en el sector privado, ella lo tenga que pagar. Si está asegurado, tiene que verse los mecanismos de cómo las instituciones que lo aseguran pagan por ese servicio. Obviamente esto es a partir de convenios, acuerdos, todo, pero tiene que haber una lógica de integración. No podemos tener en unas regiones profesionales, especialistas en determinados problemas de salud que no pueden atender en la otra institución porque están impedidos de atender por ese tema de la no percepción del doble salario. Y en la práctica la población está desatendida. Entonces tenemos que lograr también un nivel de integración, de articulación, la construcción de redes que de alguna manera permitan un sistema prestacional más eficiente, más equitativo y con mejor calidad, donde haya certificación y recertificación, donde se permita, esté profesional, idóneo y competente, que esté garantizado la calidad del personal que esté trabajando en esos servicios y que los propios servicios estén adecuadamente acreditados, que cumplan con los estándares de calidad. Necesitamos más eficiencia, mayor compromiso en la construcción de una red de servicios que logre elevar la calidad y que los ciudadanos, que los usuarios tengan pleno respeto a sus derechos y que cuando tengan daños estén garantizadas también sus reparaciones,
que no significa que le den un montón de dinero, significa que le den la reparación que requiere por el daño que le han ocasionado. Eso es un debate que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Casos de niños con VIH, casos de niños con polio postvacunal, casos diversos, que lamentablemente muchas veces el sistema se niega a reconocer esos problemas y muchas veces se da la espalda a la persona en lugar de asistirla frente a una situación que le ha ocasionado daños. O sea, todos estos elementos tienen que estar en la configuración del sistema. Por eso nos parece bien la prioridad legislativa para el proceso de reforma que tiene el Congreso de la República. Lo estamos planteando que el Poder Ejecutivo, que en el Ministerio de Salud se convoque la organización de un equipo de reforma, que discuta la reforma, pero con participación de los que están interesados en este proceso y con la participación ciudadana, no un equipo técnico, porque el problema de la reforma no es un problema solamente de diseño técnico, es fundamentalmente un problema político, porque detrás de eso están configurándose un conjunto de poderes que pueden frenar el proceso. Entonces, esto al ser un proceso político, tiene que tener muy clara la participación de la ciudadanía. Porque muchas veces nos dicen, no, ese es un problema técnico, no, ¿qué saben los ciudadanos sobre esto? Estos son temas técnicos. No, son temas políticos. En el argumento técnico se está ocultando el poder que quieren ejercer sobre cómo se va a definir el proceso de reforma, y ahí están los poderes fácticos, ¿no? El poder biomédico, el poder de la industria farmacéutica, los distintos poderes que quieren excluir justamente a los que deberían ser los principales protagonistas de la reforma, que son los ciudadanos. Pasamos. Bueno, y ahí tengo esta lámina que siempre yo la recuerdo, que es esto que nos dice Mafalda, ¿no? Venimos por la vacuna contra la indiferencia. Los ciudadanos no podemos seguir siendo indiferentes y tenemos que acometer la tarea de transformar el sistema de salud. Foro Salud está entrando en una nueva etapa, Foro Salud está entrando en una etapa en la cual tiene que ser parte de un proceso de cambios a nivel del país y creemos que en ese sentido nuestro movimiento se va a fortalecer, se está fortaleciendo, además estamos construyendo aliados en el gobierno, en el Congreso y creo que en esta etapa que tenemos una fuerte incidencia política vamos a lograr estos objetivos, pero siempre y cuando cada uno de nosotros en sus foros regionales lo fortalezca, lo desarrolle, involucre más ciudadanos y tengamos cada vez más gente afiliada a Foro Salud, como hoy ya tenemos cerca de 1.400 afiliados y esperamos que el próximo periodo logremos masificar Foro Salud. Foro Salud tiene que ser el movimiento ciudadano más grande del país y hemos logrado, en ese sentido, ya presentar un primer lote de firmas y esperemos que en estos días presentemos el segundo lote de firmas y estemos con este proyecto de ley peleando en el Congreso de la República por hacer una reforma a favor de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Ríos, por su muy interesante y completa exposición. Y para declarar inaugurada la quinta Conferencia Nacional de Salud, Reforma del Estado en Salud, más y mejores ciudadanos por el derecho a la salud, tengo el honor de invitar a hacer uso de la palabra al doctor Álvaro Vidal Rivadeneira, presidente ejecutivo de Salud. Bueno, señor doctor Ramón Granados, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, señor doctor Mario Ríos Barrientos, coordinador nacional de Foro Salud, doctor Ariel Frisancho, representante de CARE Perú y miembro del Consejo Directivo de Foro Salud. Señoras y señores representantes de los organismos internacionales presentes, de los organismos de cooperación, ahora no me olvido de FOS, Solidaridad Socialista. Bravo, bravo. Un aplauso para FOS, Cooperación Belga. Un saludo para nuestros distinguidos invitados, nuestros conferencistas. Un saludo para nuestro amigo José León Uzcategui, de Venezuela, Armando Teveri Filo, para todos los expositores, también para nuestro amigo representante de Costa Rica, de esa poderosa experiencia costarricense, y representante de su expresidente de la Caja Costarricense,
encuentra con nosotros. Señores y señores, amigos todos, solamente yo ya hablé bastante hace un rato y solamente quiero decirles que estamos muy contentos de estar en esta reunión y nuestro compromiso militante y nuestra coincidencia en los principios con los planteamientos de Foro Salud, con los planteamientos de todas las instituciones que luchan y trabajan permanentemente por una verdadera reforma de la salud, de la seguridad social, y como bien dijo Mario Ríos, la salud es la resultante de una serie de variables y factores, de determinantes sociales, económicos, sociales, culturales y políticos. No hay una transformación exclusiva de la salud, tiene que ser una transformación de la sociedad en su conjunto. En el Perú tenemos el tema de una constitución ultraliberal y creemos también que es necesario ver el tema constitucional, porque es una constitución que limita los cambios, una constitución heredada de la dictadura fujimontesianista, la constitución de 1993, que fue impuesta fraudulentamente. Eso creo que hay conciencia en el auditorio. Y yo creo que en algún momento el Congreso de la República tendrá que tomar muy en serio la tarea de una nueva constitución o una gran reforma constitucional que viabilice los cambios. Yo quisiera solamente terminar mi intervención diciéndoles a ustedes que E-Salud, la actual administración de E-Salud, Seguro Social, ex Instituto Peruano de Seguridad Social, está comprometido en la gran transformación de la salud y de la seguridad social, de la salud como un derecho humano, de la seguridad social como un derecho humano, y que ese compromiso es un compromiso que lo asumimos porque es una clara, nítida posición del gobierno que dirige el presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Es una clara posición planteada en el plan de gobierno, planteada en la hoja de ruta y planteada en los diversos foros nacionales e internacionales. Yo quiero decirle a Foro Salud, en la persona de su nuevo presidente, el doctor Ariel Frisancho, elegido en este evento, a quien pido un aplauso muy fuerte. Que no solamente tienen a disposición de Foro Salud este auditorio y los diversos auditorios que tiene E-Salud a nivel nacional. Para construir desde las bases una reforma sanitaria, una reforma en la seguridad social, y vemos ahí también nosotros los ejemplos señoros, la experiencia de Brasil, de su Congreso Nacional de Salud, en la cual he tenido el honor de participar, invitado cuando fui ministro de Salud. Un movimiento enraizado en las bases populares de Brasil. El movimiento de Brasil por la salud, que dio origen y conquistó el servicio, el Sistema Único de Salud, el SUS, es un producto no de una medida burocrática de un gobierno, sino un producto de una lucha permanente de las masas populares brasileñas para lograr su Sistema Único de Salud. Un congreso que representa, lo he visto desde los niveles locales, movilizándose las organizaciones populares en eventos desde la parte local como estos hasta eventos nacionales. Son movimientos, yo diría, de millones de personas. Yo estuve ayer en la inauguración del 13º Congreso Nacional de la gloriosa Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP de Pedro Wilca Texe, la CGTP de Isidoro Gamarra, de Emiliano Guamantica, y que fue fundada por José Carlos Mariátegui. Y ayer habló en este evento el representante de los sindicatos de China. Y realmente fue una intervención vibrante, pero cuando él dice, vengo aquí a hablar en nombre de los sindicatos de China y representamos a 260 millones de trabajadores. Imagínense ustedes.
Imagínense, también estuvo en la India, estuvo Asia, América, África y América Latina. Habló el delegado de Sudáfrica y comenzó diciendo Mandela, Mandela. Mandela es una persona reconocida por todo el mundo. Un aplauso para Mandela. Eso es. Yo creo que tenemos que reconocer a las figuras epónimas de todo el mundo. ¿Cómo no reconocer la lucha heroica de Mandela y su pueblo contra el apartheid? ¿Cómo era posible que caminen por la vereda, por la parte interior, los blancos y los negros para la parte que está cerca donde pasan los carros? ¿Y cómo puede ser tiendas para blancos, tiendas para negros, hospitales para blancos, hospitales para negros? Pero en alguna forma todavía hay otros apartheids en nuestra América Latina. Todavía hay una forma de marginación y exclusión. Esas niñas y niños del Ande peruano, o de la selva peruana, o de los pueblos jóvenes, las zonas urbanas marginales, lo que le llaman favelas en Brasil, o pueblos Cayampa en Chile, y tienen su nombre en cada país, esos niños que mueren precozmente sin tener derecho a vivir, también es una forma de apartheid, es una forma de marginación. Nos emocionamos mucho cuando hablamos de estos temas, y yo quiero dejar ahí mi intervención para decirles a ustedes que viva Foro Salud, que viva la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que viva la Amazor y que viva nuestro querido Perú. Muchas gracias. Aló. Bueno, yo siempre me olvido de inaugurar. No tengo la costumbre de inaugurar porque siempre he sido oposición. Me he pasado la vida siendo oposición, luchando en las calles con el pueblo. Ahora soy presidente ejecutivo, antes fui ministro. Nunca me acostumbré a inaugurar eventos, ¿eh? Por eso me tiene que acordar nuestro distinguido presidente Ariel Free Sancho. Ariel Free Sancho, el nuevo presidente de Foro Salud, ¿no? Y decirles que declaro con mucho cariño, con mucho amor, inaugurado este evento, porque siempre me acuerdo de Paracelso. Paracelso, ese gran sabio, dijo allá por el siglo XV que el fundamento de la medicina y de la salud es el amor. Fíjense, Paracelso, siglo XV. El fundamento de la medicina y de la salud es el amor, fuera del cual no hay médico ni salud, porque es el amor el que enseña el arte. Muchas gracias. Declaramos inaugurado el evento. Fueron las palabras del doctor Álvaro Vidal. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. De esta manera se da por culminada esta jornada, no sin antes agradecer a los integrantes de nuestra mesa de honor, a todos ustedes por haberse dado cita aquí, en esta institución, en este auditorio, y les recuerdo que mañana se realiza la segunda jornada de esta quinta Conferencia Nacional de Salud, así que los esperamos, están todos cordialmente invitados a las 8:30 de la mañana aquí mismo, así que los esperamos, muchas gracias, buenas noches.